Imagina un rincón del desierto, donde la vida pendía de una gema y el destino de una ciudad de un solo aliento. Luego, el mundo entero se desplomó. Veremos cómo la supervivencia era una lucha diaria contra la sed y un paisaje implacable, donde cada gota de agua definía el límite de la existencia. Descubrirás el brutal sacrificio de los hombres que se lanzaban al abismo por las perlas que alimentaban a sus familias, bajo un sol que forjaba fortunas y destinos inciertos. Entenderás la doble catástrofe de los años 30, una depresión global y una innovación letal que amenazaron con borrar para siempre este modesto puesto comercial del mapa. Esta es la cruda verdad de cómo se forja una leyenda cuando todo está perdido. Empezamos. En una región donde la historia se cuenta en granos de arena y el sol forja destinos con implacable calor, emerge un nombre que desafía la lógica: Dubái. No hace mucho, este rincón del planeta era una extensión vasta y desolada, un tramo del desierto arábigo bañado por las aguas esmeralda del Golfo Pérsico. Durante siglos, la vida fue una lucha constante, dictada por la escasez de agua y la caprichosa generosidad del mar. Desde el siglo XIX, Dubái fue poco más que un modesto puesto comercial, un refugio para docks y mercaderes en sus rutas entre Oriente y Occidente. Pero su verdadera alma, su razón de ser, latía bajo las olas. La industria de la pesca de perlas era el motor de su existencia, la joya que sostenía a sus gentes. Buzos valientes se zambullían en las profundidades, apostando sus vidas contra la presión del mar y la amenaza de las criaturas marinas, en busca de las codiciadas gemas. Cada perla recuperada era un soplo de vida, un fragmento de prosperidad en un mundo de privaciones. Este ciclo ancestral, marcado por las mareas y los barcos, definió su identidad, tejiendo su destino en una red de tradición y dependencia del océano. Pero la fragilidad de este paraíso incipiente se revelaría de la manera más cruel. La década de los 1930 trajo consigo una doble catástrofe que amenazó con borrar a Dubái del mapa. Primero, la Gran Depresión global, una onda expansiva de colapso económico que asfixió la demanda de lujos. Después, la aparición de las perlas cultivadas, una innovación tecnológica que inundó el mercado con gemas más baratas y accesibles. Si te está gustando, por favor, suscríbete, nos ayuda a seguir trayéndote más videos. De la noche a la mañana, la principal industria de Dubái, el corazón palpitante de su economía, se desvaneció. Los DAOs se pudrieron en el puerto, los buzos quedaron sin sustento y una sombra de incertidumbre se cernió sobre el emirato. De la noche a la mañana, la principal industria de Dubái, el corazón palpitante de su economía, se desvaneció. En medio de este panorama desolador, la visión de un hombre comenzaría a trazar una nueva senda. En la década de 1960, emergió el Sheikh Rashid bin Zayed Al Maktoum, una figura de perspicacia inquebrantable, con la mirada fija más allá del horizonte inmediato. La promesa del mar se había secado, y el desierto circundante parecía burlarse de sus sueños rotos. Sheikh Rashid entendió que el verdadero tesoro no estaba en el oro negro bajo la arena, sino en la audacia de la infraestructura. Invirtió estratégicamente los primeros ingresos petroleros, no en la explotación masiva de crudo, sino en los cimientos de lo que sería un centro global. El puerto Rashid, inaugurado en 1972, no era solo un muelle, era una puerta de entrada al mundo, diseñada para volúmenes de carga que pocos imaginaban posibles en esa remota costa. Paralelamente, el aeropuerto internacional de Dubái se expandía, proyectándose como un nexo vital para personas y mercancías. No eran meras construcciones, eran declaraciones de intenciones, pilares de una diversificación económica premeditada. Mucho antes de que el turismo de lujo fuera una fantasía, Dubái ya se estaba posicionando como un hub comercial y logístico regional, una estación de paso indispensable en la red global. El árido desierto, milenios dictando los límites de la ambición humana, ahora comenzaba a ceder. Grúas y astilleros, el rugido de los motores y el incesante ajetreo, eran los nuevos sonidos de una tierra que se negaba a ser definida por su pasado. Sin embargo, la verdadera audacia de este experimento, la transformación más extrema, apenas estaba comenzando. Las bases estaban puestas, pero el desafío de construir un imperio de lujo y fantasía en un lugar donde la naturaleza misma parecía oponerse a ello, era una gesta que aún estaba por escribirse. La arena inmutable, testigo silencioso de este despertar, aguardaba un futuro que desafiaría toda lógica. Aquellos primeros pasos, audaces y calculados, solo habían sido el preludio de una visión mucho más grandiosa, una que no solo pretendía convivir con el desierto, sino someterlo, transformarlo en un lienzo para una ambición sin precedentes. La verdadera batalla, el conflicto contra los elementos y contra las propias limitaciones humanas, estaba a punto de comenzar. El Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum no concebía la moderación. Su mente, habituada a pensar a gran escala, visualizó no solo el rascacielos más alto del mundo, sino islas artificiales emergiendo del Golfo Pérsico, creando kilómetros de playas donde antes solo había mar abierto. Se decidió que la estrategia no sería la adaptación, sino la dominación.
El desierto y el océano serían rediseñados, sus contornos naturales ignorados en favor de una geometría dictada por la fantasía y el lujo extremo. Pero la manifestación física de esta utopía tropezó inmediatamente con la cruda realidad del entorno. Construir en el desierto y sobre el mar no era una proeza, era una guerra de desgaste. El calor implacable, con temperaturas que superaban los 50 grados Celsius, ponía a prueba la resistencia de materiales y hombres. La escasez de agua dulce forzó soluciones innovadoras y costosas, como la desalinización a una escala nunca vista. Y el desafío de crear nuevas masas de tierra exigió el dragado de millones de toneladas de arena del lecho marino, una empresa colosal que alteró ecosistemas y requirió una ingeniería de proporciones faraónicas. Para hacer realidad estos sueños de cemento y cristal, Dubái abrió sus puertas a una marea humana. Millones de trabajadores, procedentes de todos los rincones del mundo, acudieron a la llamada de la oportunidad. Soldadores, albañiles, ingenieros, operarios, un ejército incansable que, bajo el sol abrasador y el estruendo constante de la maquinaria pesada, dedicó sus días a levantar los pilares de la nueva metrópolis. Sus manos fueron los instrumentos que tallaron el lujo en la aridez, sus esfuerzos silenciosos, el motor invisible detrás del brillo ostentoso. La financiación de esta visión megalómana dependía de una fe inquebrantable en el crecimiento continuo y en la capacidad de Dubái para atraer una inversión global masiva. El Emirato se convirtió en un imán para el capital especulativo, un hervidero de proyectos inmobiliarios que prometían rendimientos astronómicos. La construcción se aceleraba a un ritmo vertiginoso, cada grúa en el horizonte un símbolo de una promesa que parecía inquebrantable. El mundo observaba con una mezcla de asombro y escepticismo, preguntándose hasta dónde podría llegar esta audacia. Sin embargo, detrás del resplandor de los nuevos edificios y el canto de las excavadoras, comenzaron a gestarse tensiones. La velocidad del desarrollo era insostenible para muchos, una burbuja que crecía sin cesar, alimentada por la confianza ciega y la deuda. Los expertos susurraban advertencias sobre la sobreexposición del mercado, la dependencia excesiva de un sector inmobiliario que se expandía más rápido que la lógica. La sensación de que la fiesta no podía durar eternamente comenzaba a calar entre los observadores más agudos. En 2008, el mundo entero se tambaleó. Una crisis financiera global, originada en los mercados hipotecarios de Occidente, se propagó como un incendio, consumiendo la confianza, secando el crédito y paralizando la inversión. Para Dubái, un emirato construido sobre el crédito y la promesa de un futuro brillante, el impacto fue devastador. El motor que impulsaba su crecimiento se detuvo abruptamente. Los proyectos se congelaron, las grúas, antes símbolos de progreso, se convirtieron en monumentos inertes a una ambición estancada. De la noche a la mañana, el espejismo de prosperidad se quebró. Los precios de la propiedad se desplomaron. Las empresas de construcción se enfrentaron a una avalancha de cancelaciones, y la marea de trabajadores, que una vez llegó con esperanza, ahora comenzaba a retroceder, muchos de ellos abandonando el Emirato. Dubái se encontró al borde del abismo, amenazada por una montaña de deuda que ascendía a miles de millones de dólares. El sueño, que parecía tan tangible, se disolvía en la arena. La crisis reveló la fragilidad de un modelo basado en la expansión perpetua. Aquel experimento audaz, el intento de construir un paraíso de lujo en el desierto, se encontraba ahora en su momento más oscuro. El Emirato, que había desafiado todas las expectativas, enfrentaba la posibilidad real de que su monumental apuesta fuera una ruina. El futuro, que antes se vislumbraba con un brillo cegador, ahora se mostraba incierto y sombrío. Nada volvería a ser como antes. La era de la expansión ilimitada había terminado, y una nueva fase, marcada por la supervivencia y la redefinición, apenas comenzaba. El colapso no fue una explosión repentina, sino un lúgubre goteo, una lenta y dolorosa desinflación. Las grúas, que antes bailaban en el horizonte como un ejército de gigantes mecánicos, se detuvieron en seco, silenciadas. Los esqueletos de acero y hormigón, destinados a ser las nuevas maravillas del mundo, quedaron como monumentos a una ambición desmedida, recordatorios inertes de un futuro que nunca llegó. La promesa de una prosperidad sin fin se desvaneció, revelando la frágil base sobre la que se había construido un imperio de fantasía. La deuda asfixiaba al Emirato. Los miles de millones invertidos en islas artificiales y rascacielos se habían evaporado, dejando un abismo financiero que amenazaba con engullirlo todo. El Banco Central de los Emiratos Árabes Unidos intervino, pero la magnitud de la crisis exigía una solución más profunda. Fue Abu Dhabi, el emirato vecino y más rico, la mano que detuvo la caída libre. Un rescate de $10.000 millones, y luego otros $10.000 millones, salvó a Dubái de la bancarrota total. Pero este salvavidas no llegó sin condiciones. La independencia, el espíritu audaz y casi temerario que había definido a Dubái, se vio comprometida. Abu Dhabi se convirtió en el acreedor, el hermano mayor que, si bien ofrecía soporte vital, también exigía una moderación en la estrategia y una rendición de cuentas.
Las consecuencias fueron inmediatas y desgarradoras para aquellos que habían apostado sus vidas en el sueño dubaití. La marea de expatriados, que había inundado el Emirato durante el boom, comenzó a retirarse. Miles perdieron sus empleos y sus inversiones, muchos se vieron obligados a abandonar vehículos y pertenencias ante la imposibilidad de pagar deudas y la prohibición de la ley de salir del país con ellas. Las prisiones se llenaron de hombres y mujeres que, apenas meses antes, eran arquitectos, ingenieros o empresarios exitosos. Propiedades de lujo, compradas con la promesa de una apreciación perpetua, quedaron vacías, sus puertas selladas, sus piscinas secas, sus jardines marchitos. Las calles, antes vibrantes con el frenesí de la construcción y el consumo, adoptaron un silencio inquietante, roto solo por el susurro del viento del desierto. Esta era de redefinición fue brutal. Dubái se vio forzada a confrontar la fragilidad de su modelo. La dependencia casi exclusiva del sector inmobiliario y el turismo de lujo ya no era viable. La visión a largo plazo tuvo que pivotar drásticamente. El Emirato comprendió que su futuro no podía basarse únicamente en la audacia de sus proyectos, sino en la solidez de sus fundamentos. Se priorizó una diversificación económica real, un enfoque en la logística global, el comercio internacional, los servicios financieros y la tecnología. La construcción continuó, sí, pero con una cautela renovada y una estrategia más medida, buscando un crecimiento más sostenible y menos especulativo. Dubái se salvó, sí, pero no sin cicatrices profundas. La crisis sirvió como un doloroso catalizador, obligando a una introspección y una maduración forzadas. El brillo deslumbrante de su era de expansión ilimitada se atenuó, reemplazado por una luz más sobria y resiliente. El Emirato emergió de las cenizas de su propia ambición, no como un fénix renacido idénticamente, sino como una entidad transformada, más consciente de los límites, más pragmática. La historia de Dubái, la ciudad que desafió al desierto para construir un Edén de lujo extremo, es una poderosa parábola sobre la fragilidad de los sueños más audaces. Nos recuerda que incluso las visiones más grandiosas, forjadas con hierro y oro, están sujetas a las implacables leyes de la economía y la realidad. Es un testimonio de la inagotable capacidad humana para la reinvención, pero también una advertencia sobre los peligros de la iblis. En el corazón del desierto, donde la arena siempre reclama lo que le pertenece, Dubái sigue siendo un faro, un recordatorio perpetuo de que la verdadera opulencia no reside solo en la altura de sus torres, sino en la sabiduría adquirida a través de la adversidad. Es un testimonio de la inagotable capacidad humana para la reinvención, pero también una advertencia sobre los peligros de la iblis. En el corazón del desierto, donde la arena siempre reclama lo que le pertenece, Dubái sigue siendo un faro, un recordatorio perpetuo de que la verdadera opulencia no reside solo en la altura de sus torres, sino en la sabiduría adquirida a través de la adversidad. Se priorizó una diversificación económica real, un enfoque en la logística global, el comercio internacional, los servicios financieros y la tecnología. La construcción continuó, sí, pero con una cautela renovada y una estrategia más medida, buscando un crecimiento más sostenible y menos especulativo. Dubái se salvó, sí, pero no sin cicatrices profundas. La crisis sirvió como un doloroso catalizador, obligando a una introspección y una maduración forzadas. El brillo deslumbrante de su era de expansión ilimitada se atenuó, reemplazado por una luz más sobria y resiliente. El Emirato emergió de las cenizas de su propia ambición, no como un fénix renacido idénticamente, sino como una entidad transformada, más consciente de los límites, más pragmática. La historia de Dubái, la ciudad que desafió al desierto para construir un Edén de lujo extremo, es una poderosa parábola sobre la fragilidad de los sueños más audaces. Nos recuerda que incluso las visiones más grandiosas, forjadas con hierro y oro, están sujetas a las implacables leyes de la economía y la realidad. Es un testimonio de la inagotable capacidad humana para la reinvención, pero también una advertencia sobre los peligros de la iblis. En el corazón del desierto, donde la arena siempre reclama lo que le pertenece, Dubái sigue siendo un faro, un recordatorio perpetuo de que la verdadera opulencia no reside solo en la altura de sus torres, sino en la sabiduría adquirida a través de la adversidad. Si te ha gustado, suscríbete para más historias increíbles. Nos ayuda mucho a seguir creciendo.